También aprovechamos el tiempo, ya tenemos junto a nosotros al doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de los viernes, con quien hacemos el análisis de los principales acontecimientos de nuestro país. Un antes y un después marca el proceso de transición a través del Consejo de Participación Ciudadana en nuestra sociedad, en nuestro país. El Consejo de Participación de Transición que presidía el doctor Trujillo, entre otras cosas, determinaron que los jueces deben de ser evaluados y trasladó esta responsabilidad al Consejo de la Judicatura. Hoy se debate si es que el Consejo de la Judicatura tiene la facultad para evaluar y destituir o solamente para temas administrativos disciplinarios que ha estado creado. El Consejo de la Judicatura ha creado una comisión, pero que le ha dicho solo para que evalúe. Sus informes no son vinculantes. Es el Consejo de la Judicatura quien puede determinar destituciones. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días. Una nueva interrogante se abre en este país. Estamos acostumbrados, desgraciadamente, a que se planifiquen aspectos que tienen la orientación de sacar al país de la postración en que se encuentra. El país está con una institucionalidad muy quebrantada y por lo tanto hay necesidad de buscar mecanismos que le devuelvan esa institucionalidad que tanto necesitamos para progresar en el aspecto económico, social, político, económico, etc. Ahora estamos frente a una situación en donde el Consejo de la Judicatura acaba de designar a un grupo de 13 distinguidos jurisconsultos de todo el país, provenientes de distintos sectores, universidades, academias, colegios de abogados, etcétera, del ejercicio libre de la profesión, 13 ciudadanos jurisconsultos del Ecuador que han sido designados para que tomen a su cargo la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Este es un paso que lo considero desde mi punto de vista importante, porque sí hay necesidad, por lo que voy a explicar más adelante, de hacer una verdadera evaluación, no solo de los jueces de la Corte Nacional, sino de la mayoría o la totalidad de los jueces y fiscales de la República. Cuando se mete la mano en la justicia, se atenta contra la paz y se atenta contra la libertad. Y en el Ecuador, lamentablemente, la justicia fue manoseada por quien ejerció el poder hasta hace poco. Y esto significó que haya una Corte Nacional y hayan juzgados y hayan fiscalías en donde se imponía la voluntad del presidente de entonces. Lógicamente que no lo hacía directamente, pero todo el mundo sabe en este país los mecanismos de los que se valía para imponer su criterio a los jueces y fiscales del país. Una justicia así no puede ser independiente, y donde no hay una justicia independiente no hay paz y no hay libertad, y la sociedad empieza a ver que si no se aplica la justicia en forma real, se resquebrajan los más elementales principios éticos y morales de la sociedad ecuatoriana en este caso. ¿Por qué hago este preámbulo en esta conversación? Porque la Judicatura ha designado a esta comisión que ya está posicionada y está actuando. Es decir, estamos frente a hechos ya consumados. Y surgió lo que tenía que surgir, porque este país así es, así somos. Quienes van a ser evaluados, o sea, los actuales miembros de la Corte de Justicia y con jueces, están argumentando que no pueden ser evaluados por el Consejo de la Judicatura. Y este va a ser el primer choque que entiendo yo podrían tener no los actuales miembros de la designada comisión, sino el análisis final. No tenemos por qué ser evaluados, no nos sometemos y lo que ustedes hacen no queremos aceptar. Ojalá esto no se produzca, pero dada la situación que vive el país, en donde lo que se quiere hacer para buscar salida al problema grave que vivimos se estrella contra alguna situación lamentable que da
punto final a una iniciativa o hace que ésta no prospere. Yo espero que, como se trata de un alto tribunal de justicia del Ecuador, de lado y lado haya la suficiente capacidad y la suficiente responsabilidad y la suficiente transparencia, sobre todo, para que este análisis que van a hacerse de los jueces de la Corte Nacional sea hecho con transparencia, con independencia, sin miramiento de carácter político, para que tenga un resultado beneficioso para el país. Doctor, una pregunta, solo para entendimiento y aclaración. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Participación, el que va a evaluar, ¿cómo se llama? El comité evaluador. No, el otro, el organismo que creó el Consejo de la Judicatura. Consejo de Judicatura. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque la reacción que han tenido, como usted lo explica, los jueces, es que no pueden ser evaluados por el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Por eso han formado la comisión, mucho menos destituido. Pero dicen, el organismo se creó para temas disciplinarios, de gestión administrativa, de procedimientos, nada más. Entonces, no me puede evaluar para destituirme, no me puede revisar mi causa o mi pronunciamiento. Sí, ese es el argumento que están esgrimiendo, pero ¿qué hacemos ahí? en el análisis que hay que hacer bastante amplio de este tema, encontramos que esa evaluación va a tender a buscar, porque así lo dice la primera parte de la intervención de estos jurisconsultos, una evaluación cualitativa y cuantitativa de las sentencias que dictaron. Entonces, si aparecen en esas sentencias aspectos que fueron influenciados por sectores extraños de la justicia, o sentencias que son en definitiva atentatorias contra el derecho por ser contradictorias al derecho en sí, eso sí permite un análisis profundo, sino ¿quién lo va a hacer? Y eso es lo que yo entiendo que debe hacerse en este análisis. Los señores 13 que están nombrados en la primera parte que ellos van a intervenir, van a hacer un análisis cualitativo. También hay cuantitativo, pero yo entiendo que más importante es el cualitativo que el cuantitativo. Cualitativo quiere decir ir a determinar la calidad de una sentencia que responda al proceso, que responda a las pruebas practicadas y que responda a la sana crítica y al respeto al derecho. Yo le pregunto una cosa, y para eso, para evaluar el debido proceso, la calidad de la sentencia, ¿no hay una instancia que es una casación, por ejemplo? No, la casación es distinta. ¿No revisa eso? Ahora se van a revisar juicios de la Corte Nacional que son de casación. ¿Que son de casación? Claro, lo que usted dice está bien, pero creo que hay que ubicar bien la cosa. La casación es un recurso. Primera instancia ante un juez inferior. Segundo, en este caso, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de cada distrito. Y luego la Corte Nacional al recurso de casación. Esas son las sentencias que va a revisar esta comisión. Las de casación, que son las que le corresponde analizar a la última instancia, que es la Corte Nacional. No las puede cambiar las resoluciones. Eso no va a cambiar. Ya está hecho. Lo que sí puede hacerse y debe hacerse, y ojalá se haga, es un pedido formal que desde esta columna formulo a los señores miembros de esta comisión, que haya un examen exhaustivo cualitativo, porque hay sentencias dictadas en la Corte y también en los juzgados y de la justicia ordinaria inferior, que son verdaderas vergüenzas como sentencias. Eso lo sabe todo abogado en ejercicio de la profesión. Lo son, doctor, ¿por qué no deben de ser revisadas las sentencias? ¿Por qué? Si lo son, como usted dice, de vergüenza esas sentencias, ¿por qué no tienen que ser revisadas, pues? Porque eso le perjudica ¿a quién? Al ciudadano afectado por una incompetencia del juez, pues, doctor. Eso no es justicia. Existe el recurso de revisión en ciertos casos que la ley plantea. No sé hasta dónde podría llegar la capacidad de los señores miembros de esta comisión para decir esta sentencia dictada en el caso A es absurda, ilógica, contra el derecho y cabe una revisión. Es una inquietud importante la que usted plantea, Alcides, y usted también, Stalin. Ver la posibilidad de que eso se revise, porque hay muchos casos en que hay gente que está siendo víctima de unas sentencias que son totalmente
contraria a derecho. Entonces, debe ser evaluado el juez y conjuez de la Corte Nacional en el aspecto cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo no tanto, porque cuantitativo sería decir, yo despaché 1000 causas, y usted 200 y usted 20. Yo como despaché 1000, soy mejor que usted o mejor que el de allá. Eso no es. No es lo cuantitativo, Ahora, es lo cualitativo. La otra pregunta es, que se hace la gente. Después de la evaluación de los jueces, pasa al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura dice, ve, la comisión dijo que el señor Juan Piguave no está evaluado y que todas sus sentencias en lo cualitativo son un absurdo jurídico, constitucional, lo que usted quiera. ¿Ok? Listo. Viene el Consejo de la Judicatura y dice, bueno, eso es lo que dice la comisión, pero yo creo que no debo destituir. Bueno, eso es un análisis muy a la ligera suyo. No, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque los juegos de intereses, doctor, hay que decirle a la gente, pues. O sea, aquí no estamos ante los inmaculados jueces, ¿no? Y también no estamos ante los inmaculados controladores o reguladores, ¿no? Que tienen sus juegos de intereses internos, pues por Dios. ¿Y qué querían? Que no se haga la evaluación este año, que se haga el otro año. Y fue una pugna, una pelea interna en el Consejo. Y hay que hacerlo efectivamente, yo creo que sí. Pero también hay que darle, por ejemplo, a ese juez, y voy a poner un ejemplo, doctor, déjeme decir, a ese juez que ha sido mal juzgado y que puede ser destituido, también un derecho a la defensa. Le voy a decir por qué. Porque eso no se contempla, solo destituirlo si está mal, dice la comisión. El Consejo de Participación Ciudadana de hoy, ¿qué hizo? Llamó a unos constitucionalistas, ¿no?, que estaban de acuerdo con las visiones que ellos tenían. Habían otros constitucionalistas que decían, no, esos constitucionalistas que han llamado responden a los intereses del señor Suárez y del señor Correa. Los de acá respondemos a otros intereses, que es la transición. Esto mismo puede ocurrir, porque en definitiva, ¿por qué se hace la evaluación? Porque se dice que los miembros de esa corte son los que dejó la estructura del Correato y que son los mismos jueces que están liderando la impunidad para todos los casos que se denuncian. Estos son los orígenes, productor. Usted anota lo que dije al principio de esta conversación. Cuando se quiere hacer algo positivo, aparentemente, en la teoría, surgen los aspectos que usted anota. Eso es lo que tenemos que luchar para que desaparezca. Que todo se haga con un objetivo final de mejorar. Pues si encontramos 5 patas al gato, lo encontramos en cualquier asunto. Aquí, claro, que usted anota, podría suceder. Entonces, ¿para qué nombraron la comisión? ¿Para qué se hizo esto? Si de inmediato surgen estos peros que van a determinar que lo que van a hacer no tiene valor. Eso hay que superar. Y eso tiene que hacerlo la sociedad. Porque esta comisión que ha sido designada también tiene capacidad para recibir de parte de la ciudadanía los reclamos que le hagan de casos particulares. A mí el juez me dictó esta sentencia, señor, le pongo en sus manos, vean los absurdos que contiene. Esto perjudica el derecho, perjudica mis intereses. O sea, la ciudadanía también va a participar, que para eso no necesita que haya un consejo de participación ciudadana. La ciudadanía participa en forma como ahora. Señor, tiene que presentar la denuncia y hay una fecha de 5 días para que la ciudadanía presente las denuncias a la página web del Consejo de la Judicatura. Por esa línea, la ciudadanía tiene que expresarse. Ahora vamos a ver si la ciudadanía aprovecha eso. ¿Se acuerda? Eso es, se le presenta la oportunidad de decir estas cosas. Exacto. ¿Usted se acuerda, doctor, que cuando nombraron el Consejo de la Judicatura actual y el anterior transitorio, fíjese cómo son las cosas en el sí, se presentaron 103 casos para revisión al Consejo de la Judicatura, porque esos casos habían sido denunciados públicamente y habían sido objeto de la manipulación y de juego del interés del poder frente a quien se presenta. Uno no revisaron. Perdón. Yo no digo que no hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Estamos hablando, estamos en esa posición de que esto debe corregirse. Pero por favor, cada cosa que creamos le dejamos un espacio para torpedearlo. eso hay que evitar con la intervención ciudadana. Yo creo que estos movimientos son de carácter general de la sociedad, porque la justicia interesa a todos. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Haciendo un paréntesis en el diálogo que tenemos. Hay una inseguridad tremenda en el país.
una ola de violencia que no, o sea, ¿dónde lleva? Crímenes, asesinatos, asaltos, violaciones, femicidios, etcétera, etcétera. Todos los días vemos centenares de casos de los que se publican. ¿Cuánto habrá que no conocemos? ¿Y eso qué significa? Que la justicia no actúa a tiempo, porque un caso que habrá que pedir más adelante es que en el campo penal, por ejemplo, para que haya más certeza de una justicia verdadera, debería reformarse el Código Orgánico Integral Penal en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, que es lo que hace que demore la administración de justicia y se tapan en esto, una indagación previa puede durar de 1 a 2 años. Lo dice el COIP. Una investigación que está en manos del fiscal para que pase al juez y avance el proceso. Puede demorar esa investigación 2 años. Y en 2 años, pues, se olvida el caso, un caso tapa otro, los testigos que pueden presentarse para ese caso desaparecen, las pruebas desaparecen, y el tiempo de un poeta se encarga de hacer olvidar todo. Embota el placer y aplaca el dolor, dijo él. Y esto sucede aquí. 2 años para una investigación. Y de pronto el señor fiscal a los 2 años encuentra que no hay mérito para avanzar y ordena la desestimación, ordena el archivo. 2 años perdidos en donde la víctima no tiene todavía la calidad de acusador particular, porque la puede ser solamente cuando ya el juicio está en la etapa de juicio, lo cual es un atentado contra la defensa de la víctima. Todas estas cosas tienen que anotarse con claridad para que haya una legislatura que entienda este problema. Lamentablemente, con las excepciones de toda regla, en la legislatura no hay elementos que conozcan estas cosas, y entonces son alzamanos en un momento dado, o en otro simplemente aprueban sin mayor análisis. Mire, todas estas cosas tenemos que decirlas con toda claridad. Este programa por eso tiene una aceptación nacional, porque aquí, al menos en lo que me corresponde a mí y a ustedes en este programa, anotamos las cosas con claridad, sin temor, sin favor, sin miedo, porque eso no es correcto. Tenemos que hablar lo que sentimos, lo que pensamos correctamente. Y eso es lo que estoy diciendo en este momento. Yo creo que este análisis, esta evaluación, no debe limitarse solamente a lo de la Corte Nacional. Tiene que avanzar hacia todos los jueces del país. Porque el momento que eso pase, van a haber presentaciones, y ojalá se suceda, de sentencias que son una verdadera calamidad. En el ámbito judicial del abogado que ejerce como yo la profesión, existe un dicho muy común: las sentencias son copia y pega. Chucky Seven. Copia y pega. ¿Por qué? Porque los que sacan el caso anterior y lo pegan al caso particular. Pero hay veces que se olvidan, y en el juicio A está Juan Pérez. Y el sindicado es Perico Pedro Palote. Y le ponen a Juan Pérez Perico Palote. A mí me acaba de llegar anoche una cuestión importante del doctor René de la Torre. ¿Sabe el nombre? Es un periodista conocido, manavita. Ese doctor jurisprudencia, claro, fue presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, doctor René de la Torre Alcíbar. Exacto, es manavita. Él tiene una columna en el diario. En un diario de la ciudad de Puerto Viejo. Sí, en el diario de Puerto Viejo. Y analiza y dice evaluación y la justicia. Y entonces he aprovechado este artículo que encontré ayer para traer a la colación. Y él anota aquí cosas raras, no raras, sino que deben ser materia de análisis por parte de esta comisión. Él plantea 2 casos en este análisis. Una sentencia por un homicidio. Se tramita la causa y se llega a determinar que fue un suicidio, y que el suicida se disparó 4 tiros con el dedo del pie derecho, y por lo tanto se dicta sobreseimiento en contra de lo que aparecía como sindicado. El pie derecho. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿esto qué demuestra? El pie derecho se disparó. Así dice. Sería muy largo leer. Así el dedo gordo del pie derecho se disparó 4 tiros. Una mujer muerta. Se hacen las investigaciones y llegan hasta que se suicidó. Hasta ahí está bien. Ya. Pero con 4 perdigones disparados por ella misma, no puede ser. Y con el pie derecho. ¿Esto qué es? Es una sentencia. Imagínense, cosas así como esta. En una causa civil era nota también que un juez declara que no es competente para conocer el asunto y que sin embargo en la misma sentencia
declara la inhibición. Entonces, dos cosas contradictorias en la misma sentencia. Y así como esto es innumerables casos, yo traigo a colación esto porque lo encuentro oportuno. Esa sentencia que hay que dejarla nomás. Y así como esto hay innumerables casos. Como ejemplo lo que hay. Innumerables casos. Entonces, la persona que se sienta agraviada por esto, presenta su cuestión y analiza la conducta del juez o de los jueces para llegar a una conclusión. Doctor, le quiero hacer una preguntita sobre esto. El tema, vamos a asumir que evaluamos todo bonito. Pero este es un problema estructural de la justicia. Imagínese usted que en periodos anteriores se adecuaron las estructuras jurídicas institucionales para delinquir. Y le voy a poner un ejemplo. La Contraloría tenía entre sus responsabilidades la obligación de emitir un informe precontractual, por ejemplo, ¿no?, para la inversión pública. Y daba la autorización para que siga la otra parte. El procurador también. El procurador también. Vino el gobierno del presidente, del expresidente Rafael Correa, dijo, no, eso no es necesario, elimínese. Perfecto. Vino la asamblea, se hizo una reforma, eliminado. ¿Y qué hicimos nosotros? Luego viene y dice, no es necesario que para la administración de los fondos públicos y para todo lo que significa, ¿no?, corrupción pública sobre los fondos, para que se convierta en un peculado, tiene que tener el informe de la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba? Que ese informe era la impunidad, pues. Porque primero se iban del Contralor y se le pagaba y le decía, sácame un informe favorable para que no me hagan el juicio, para que no me investiguen. Usted nota otro caso importante de la justicia ecuatoriana. Yo quiero cerrar el capítulo de la evaluación sin decir finalmente, para poder anotar algo de lo que usted dijo que en 2 minutos, para decir que ojalá, en esta ocasión se actúe con transparencia, sin odios, pero con dureza hacia quienes actuaron mal en la administración de justicia. En otro canto de lo que usted anota, el caso último es la sentencia que dictó la Corte Constitucional, una sentencia de, por unanimidad, los 9 miembros Matrimonio igualitario, dice. no opinan de lo que plantea Stalin. Ya. El artículo 581, numeral inciso 3 del Código Penal, disponía que para poder iniciar un juicio por peculado o enriquecimiento ilícito, había necesidad de un informe de la Contraloría que declare responsabilidad penal contra ese funcionario. Esto fue criticado en su debida oportunidad por quienes algo sabemos de esta materia. Felizmente la Corte Constitucional, en una sentencia muy interesante, opina finalmente que eso es inconstitucional. ¿Por qué? La Constitución actual y la del año 1998 declararon la imprescriptibilidad de la acción y de la pena. Y la Ley Orgánica de la Contraloría, en los artículos pertinentes, anota que la Contraloría tiene hasta 7 años para presentar un informe por este tipo de delito y 180 días para otro tipo semejante. ¿Qué sucede? Que siendo imprescriptible la acción, aceptándose el criterio del 581, que ya no existe ahora, la Contraloría podía opinar hasta 7 años. Pasados 7 años opinaba, a los 7 años 6 meses, y ya no podía seguir ese juicio por peculado, que es imprescriptible. Entonces no sé si esté claro el análisis. Entonces, si es imprescriptible, no puede ser así. Entonces, la Corte acaba de dictar una resolución, escuchó una ley, diciendo que ya no rige esta disposición y por lo tanto puede iniciarse el juicio sin necesidad del informe de la Contraloría. Es un paso bueno que se ha dado en la lucha contra la corrupción. Hay mucha tinta en el tintero para hablar sobre temas legales, pero el tiempo no nos da mayor. No, nos hemos tomado un tiempo de Fernando Aguayo, que le pedimos disculpas.